Síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing es producido por el exceso de glucocorticoides. ¿Cuál es la causa más frecuente del síndrome de Cushing? Es de causa exógena por la administración de los glucocorticoides. Pero también vamos a tener una causa endógena. Y esta causa endógena va a ser ACTH independiente o ACTH dependiente. El ACTH independiente es de causa primaria, es decir, es propia de la glándula. Por ejemplo, un adenoma suprarrenal. Eso es un ACTH independiente. O puede ser ACTH dependiente, que es de causa secundaria, arriba, enfermedad de Cushing, es decir, que se va a producir un adenoma hipofisario, generalmente microadenomas. También puede producirse un macroadenoma, pero generalmente microadenomas. Y esta viene a ser la causa más frecuente, pero endógena. Si te preguntan de manera general cuál es la causa más frecuente de síndrome de Cushing, es la exógena. ¿Cuál es la causa más frecuente de síndrome de Cushing de causa endógena? Es un adenoma hipofisario. Y a esto se denomina enfermedad de Cushing, cuando la afectación es a nivel central. Por eso también se denomina secundario. Y el otro, ACTH dependiente, va a ser el ectópico como síndrome paraneoplásico, por ejemplo, del cáncer microcítico de pulmón. ¿Correcto? ¿Y cuál viene a ser esta clínica? ¿Por qué habíamos mencionado que se producía el síndrome de Cushing? Porque va a haber un aumento del cortisol. Hay un aumento del cortisol. Entonces, en la clínica se va a producir por el exceso de cortisol. Va a haber un retraso del crecimiento en los niños, insomnio, trastorno del ánimo, facies de luna llena. El paciente va a tener un eritema facial, hipertricosis, hirsutismo, almohadilla de grasa dorso cervical. El paciente también va a presentar acné, hipertensión arterial. El cortisol lo que hace es, tiene un efecto o similar a un efecto mineralocorticoide. Y el efecto mineralocorticoide lo que hace es elevar la presión arterial. Además, te va a producir una alcalosis metabólica hipopotasémica. ¿Por qué te produce? Porque hay una absorción de sodio y hay una eliminación de potasio. Por lo tanto, menos potasio, alcalosis metabólica. El paciente va a tener una atrofia, afinamiento de la piel y además va a presentar estrías. Eso es lo que ocasiona el cortisol. El cortisol te va a producir una disminución de la actividad de los fibroblastos. Y cuando hay una disminución de los fibroblastos, hay una mala cicatrización, hay una disminución de la síntesis de colágeno y aumento de las estrías. El paciente va a presentar osteoporosis. ¿Qué hace el cortisol? Disminuye la formación ósea. Hay una disminución de la actividad de los osteoblastos y el paciente va a presentar una osteopenia. ¿Correcto? Además, ¿qué vamos a encontrar en orina? Hipercalciuria, pero sin hipercalcemia. El paciente va a tener miopatías y atrofia muscular. Inmunosupresión, retraso de la cicatrización de las heridas. ¿Por qué hay inmunosupresión? ¿Qué hace el cortisol? El cortisol disminuye la respuesta inflamatoria. Por eso que se utiliza en muchas enfermedades reumatoideas, ¿no? Inhibe la producción tanto de leucotrienos como de prostaglandinas. También, por ejemplo, los corticoides se utilizan en alergias. ¿Por qué? Porque te produce una eosinopenia, hay una disminución de los eosinófilos. Además, lo que hace el cortisol es bloquear la interleucina 2, y eso ha sido pregunta de examen de recientado. Bloquea la interleucina 2. ¿Y cuál es su función de la interleucina 2? Estimula la sobrevida y diferenciación de las células T y natural killer. Estos corticoides exógenos administrados por largo tiempo te puede causar como un paciente inmunosuprimido. ¿Qué te causa? La reactivación, por ejemplo, de tuberculosis, de infecciones oportunistas, como por ejemplo cándida, porque hay un bloqueo de la interleucina 2. Además, estos pacientes van a presentarte úlcera péptica, hiperglicemia. ¿Por qué te produce hiperglicemia? ¿Qué hace el cortisol, doctores?
El cortisol lo que hace es un aumento de la gluconeogénesis, es decir, normalmente los aminoácidos son utilizados para la formación de proteínas, pero ¿qué hace el cortisol? Lo toma los aminoácidos, lo lleva y forma glucosa. Gluconeogénesis, aumento de la gluconeogénesis y por lo tanto habrá proteólisis y también habrá lipólisis. Por eso que el Cushing es diabetogénico, el cortisol es diabetogénico. El paciente va a tener una obesidad central, es decir, hay una obesidad troncular, la distribución de la grasa producida por el corticoide. Amenorrea y ciclo menstrual irregular, púrpura y equimosis. Si te das cuenta, todo esto se debe al aumento del cortisol. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico del síndrome de Cushing? Un diagnóstico sindrómico y luego un diagnóstico etiológico. Primero lo que podemos hacer es dosar el cortisol urinario en 24 horas. ¿Mayor a cuánto? Mayor a 150 microgramos por día. O también podemos dosar el cortisol en saliva, vamos a encontrarlo aumentado a medianoche. Hacemos el test de supresión con dexametasona. Dexametasona 1 miligramo, que es una supresión débil. La supresión débil, doctores, lo hacemos para el diagnóstico sindrómico, porque la supresión fuerte lo hacemos para el diagnóstico etiológico. 1 miligramo de dexametasona que vamos a dar. ¿Cómo se denomina este test? El test de Nugget, ¿correcto? El test de Nugget. O también el test de Lidle, que lo podemos hacer con 4 miligramos. Vemos cómo se encuentra el ACTH. El ACTH se encuentra normal o bajo, eso es primario. Y cuando es primario, habíamos mencionado que es ACTH dependiente o ACTH independiente. Cuando es primario, es propio de la glándula suprarrenal. Es ACTH independiente. Es decir, esa elevación del cortisol no se está produciendo por una elevación del ACTH, sino se está produciendo directamente en la glándula suprarrenal. Por eso que debo hacerle una TAC o una resonancia magnética de la glándula suprarrenal. ACTH independiente es primario, propio de la glándula suprarrenal. Pero podemos encontrar el ACTH elevado, mayor de 20. Eso me puede hacer sospechar o bien es ectópico o bien es de causa secundaria. Y si hablo de causa secundaria es a nivel central. Ectópico, por ejemplo, por un tumor a nivel pulmonar. Para eso tenemos el ACTH dependiente. Y para eso, ¿qué vamos a hacer a este paciente? Dexametasona 8 miligramos. Esta es la supresión fuerte. La supresión fuerte lo hacemos con dexametasona 8 miligramos. Y vamos a ver si se suprime o no se suprime. Si nosotros recordamos el eje, cuando tú aumentas el cortisol por un feedback negativo, tendría que disminuir ese cortisol, suprimirse ese cortisol. Por lo tanto, si se suprime el cortisol, el problema es a nivel central. ¿Correcto? Porque le envía la información hacia la hipófisis y le dice que deje de producir cortisol porque hay exceso. ¿Por qué? Porque le estás dando 8 miligramos de dexametasona, es una supresión fuerte. Y ahí estamos hablando de una enfermedad de Cushing. Por lo tanto, ¿qué le pido al paciente? Una resonancia magnética cerebral, si es que se suprime con dexametasona 8 miligramos. Pero si tú le das dexametasona 8 miligramos y no suprime, ¿cuál va a ser tu diagnóstico? Por lo tanto, un ectópico. ACTH está producido de causa ectópica por un cáncer de pulmón, por ejemplo, y por eso yo debo pedirle una radiografía de tórax o una tomografía tóraco-abdominal. Bien, ese es el diagnóstico entonces. El tratamiento del síndrome de Cushing, el tratamiento cuando es de causa exógena, disminuimos el consumo de los corticoides. La primera línea del tratamiento suele ser quirúrgico, obviamente si es de causa secundaria, es decir, a nivel central, hacemos una hipofisectomía transesfenoidal.
O podemos hacer una adrenalectomía si es que es de causa primaria, tumorectomía. Y en segunda línea, podemos al paciente darle metirapone o ketoconazol, ¿ok? Esto para inhibir la formación de los esteroides, así como el ketoconazol que ha sido pregunta de examen, ¿correcto? Bien, entonces no se olviden que síndrome de Cushing es producido por un exceso de corticoides y lo más frecuente es de causa exógena, la administración crónica de corticoides, sobre todo a altas dosis. Y es importante recordar el diagnóstico que lo vamos a hacer. Esto ha sido pregunta de examen, cortisol urinario en 24 horas y luego ya haremos el diagnóstico sindrómico y el diagnóstico etiológico. Nuevamente, el diagnóstico sindrómico lo hacemos con dexametasona, supresión 1 miligramo, supresión débil. Y el diagnóstico etiológico lo hacemos con dexametasona 8 miligramos, supresión fuerte. ¿Correcto? Bien.